branding exitoso, o sea, todo lo que estábamos hablando anteriormente, de tener todo y cada uno de esos puntos como bien desarrollados, por así decirlo, lo que nos permite es poder crear una relación de más largo plazo con nuestros clientes. Hola emprendedores, bienvenidos a otro episodio de Hacks para Emprendedores, el podcast que te brinda tips y trucos para impulsar el éxito de tu negocio. Mi nombre es Naomi Llano, soy especialista en Inbound Marketing en Visel y esta vez tengo el placer de estar junto a Fernanda Rojas, líder de marca y ecosistemas en Visel a nivel LATAM. Fernanda es la responsable del desarrollo de los planes estratégicos para posicionar a Visel como un referente tecnológico para los emprendedores de la región. Fernanda, primero que nada, gracias por estar aquí. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito más de ti para que toda nuestra audiencia pueda conocerte más? Hola, hola a todos. Bueno, Naomi, muchas gracias por la invitación. Realmente estaba esperando este día y también aprovecho de saludar a todas las personas que ahora nos están escuchando. Mi idea es poder complementar un poco entonces tu presentación y contarles algo de mí. Y como tú mencionabas, yo soy Fernanda Rojas, llevo cerca de 4 años trabajando en Visale. Yo soy periodista de formación profesional y también tengo distintos estudios en comunicación estratégica. Entonces, en este sentido, en Visale he estado trabajando hace un tiempo en varios temas relacionados con el marketing inicialmente y hoy en día específicamente en cómo poder generar ciertos contenidos de valor para nuestro público objetivo, que son, como tú mencionabas, inicialmente las pymes y los emprendedores. Así que bueno, ahí para que me conozcan un poquitito más y vamos a seguir conversando y ahí contándoles también tips entretenidos de cómo ustedes pueden también potenciar el branding en los distintos negocios y en los distintos lugares también donde pueden que estén trabajando. Así que muy entretenido. Perfecto, muchas gracias Fernanda. Sí, como comentabas, en esta ocasión vamos a dar algunos tips que pueden ser de gran valor para todos los emprendedores y dueños de pymes, ¿no? Se vienen campañas muy importantes del año, tanto a nivel comercial como a nivel de marketing. Por ejemplo, en México se viene el Buen Fin, luego en otros países tienen Black Friday y Navidad, como no. Entonces, esta es una gran oportunidad para muchos comerciantes de incrementar sus ventas, ya que naturalmente varios sectores se impulsan en estas épocas del año. Entonces, esto está dirigido a todos estos emprendedores que están buscando ideas y estrategias que quieran implementar en este cierre de año para tener resultados increíbles. No se pierdan este episodio que hemos titulado Brandear para vender, tips de branding para triunfar en las campañas de fin de año. Y bueno, algo que hacemos en todos los episodios es empezar un poco revisando conceptos, ¿no? Entonces, esta sección la llamamos Diccionario Emprendedor. Aquí vamos. Diccionario Emprendedor. El tema de hoy, como bien lo comentó Fernanda, es branding. Entonces quisiera empezar preguntándote, ya que eres experta en gestión de marca y comunidades, para que todo el mundo pueda entender qué es el branding. Buenísimo. Creo que sí es la base de todo, considerando también que muchas veces son conceptos en inglés que nos pueden parecer lejanos, que de repente son cosas que sí como emprendedores o dueños de negocios pueden que además hagan habitualmente en su día a día y no sepan que se llama branding, pero tratando de explicar un poco este concepto de forma simple, el branding finalmente está relacionado con este concepto de brand, que es el concepto de marca, y tiene que ver con el poder realizar distintas actividades y estrategias que ya sea, como yo les decía a ustedes, trabajen en algún negocio, sean dueños de negocio, emprendedores pymes. La idea es poder hacer que estas marcas ocupen un lugar importante en la mente de las otras personas. O sea, está esto relacionado también a otro concepto un poco inglés que tiene que ver como con el top of mind, que es estar o aparecer en la mente de las personas apenas tengan una idea respecto a un producto o un servicio en particular y también estén asociados a ciertos como elementos diferenciadores que vamos a revisar más adelante en algunas de las cosas que vamos a estar conversando.
Y bueno, para que eso pase, para que uno pueda estar en la mente de esas personas, hay temas súper importantes que nosotros debemos empezar a trabajar y a pensar, que tienen relación con otro concepto, que quizás ese sí lo han escuchado de forma más habitual, que es el llamado imagen de marca, que tiene que ver con estos como atributos, cualidades o elementos que nosotros queremos proyectar a nuestros clientes, que pueden ser actuales y otros potenciales que están en el mercado. Y esta imagen de marca se trata de poder construir distintos elementos que están relacionados con nuestro negocio, que puede ser de una manera como mucho más visible, ya sea como el logo, los colores que vamos a ocupar, las combinaciones también de esos colores, los tipos de letras y otros quizás llamados como más invisibles o intangibles, que tienen que ver como con las bases de nuestra marca, con la parte ya más básica, que tiene que ver con nuestra misión, nuestra visión, nuestra identidad y también los valores o principios que nos van a definir. Entonces, todo esto que vamos a estar conversando también, que me encanta, me apasiona y por eso estoy tan contenta de haber sido invitada hoy día, porque todo esto es realmente lo que a mí me encanta y por otra parte es el punto de partida para que nuestra marca pueda tener 3 puntos que son súper importantes. El primero es que sea perdurable en el tiempo, que es lo que realmente todos buscamos. Por otra parte, que sea coherente, o sea, que entre lo que yo estoy diciendo y cómo estoy diciendo que soy, y además cómo actúo, tengo una coherencia lógica para que la persona que me vea diga como, oh, realmente es una marca sólida y está diciendo la verdad y es transparente. Y por otra parte, el concepto que hablábamos en un principio, y es que esta marca pueda ser recordable, que también es esencial de lo que hablamos del poder estar en la mente de las personas. Eso te diría yo que es como lo definí. Perfecto, me queda súper claro en qué consiste el branding. Ahora quisiera hacer otra pregunta, ¿no? Porque quizás muchos emprendedores ahora entienden, bueno, es muy importante manejar la identidad de marca, la personalidad, el logotipo, pero cómo esto puede impactar en las ventas, ¿no? Que es lo que muchos emprendedores, muchos dueños de pymes están enfocados, ¿no? Entonces, un poco parafraseando la pregunta es, ¿por qué el branding es importante para las ventas de una empresa? O sea, exactamente lo que tú dices es esencial, que finalmente lo más importante para los dueños de negocio, sobre todo hoy en día, son las ventas. O sea, sí o sí. Es lo que permite que un emprendimiento subsista en el tiempo y que podamos tener también clientes que empiecen a conocer nuestra marca y que esta relación ojalá no sea una relación única. Bueno, ahí es cuando entra el branding, ¿ya? Porque un branding exitoso, o sea, todo lo que estábamos hablando anteriormente, de tener todo y cada uno de esos puntos como bien desarrollados, por así decirlo, lo que nos permite es poder crear una relación de más largo plazo con nuestros clientes. Finalmente, ya a nosotros nos interesa vender, nos interesa ser los que más vendemos y también nos interesa que los clientes que nos han comprado nos puedan seguir comprando, nos recomienden, después adquieran otros productos, otros servicios, o sea, es algo que todas las marcas buscan para mantenerse en el tiempo. Y una vez que nosotros, y el cómo también creamos esta relación de más largo plazo, tiene que ver con el branding y con la capacidad del branding de poder generar un vínculo que va a ser más emocional que solamente de un consumo esporádico por algo de una sola vez. Entonces, esto además lo que permite es crear una ventaja competitiva sobre la competencia. Eso también es algo súper importante a día de hoy. O sea, todos los que nos están escuchando saben que la competencia, independientemente del rubro en el que estemos, está cada día más fuerte. Ya al parecer, no sé si a ti, Naomi, te pasa lo mismo, pero a mí sí me pasa que yo muchas veces siento que ya todo está un poco creado. O sea,
es difícil venir con un producto o servicio que sea completamente cero y del que nadie haya escuchado en ninguna parte del mundo. Y entonces en este sentido, por eso es tan importante el branding, porque va a estar como asociado al valor agregado que nosotros vamos a después estar entregando, que tiene que ver con estos detalles que nos hacen ser diferentes. Y en este sentido también hay muchas marcas que a día de hoy hacen esto con mucho éxito, que hay ya marcas legendarias, y el caso que nosotros habíamos estado también viendo y hablando, que tiene que ver con Coca-Cola, por ejemplo, de que ellos nos transmiten a través de todo lo que hacen. Después vamos a hablar de algunas de las cosas que hacen, este concepto ya sea de alegría, de felicidad, de familia, una conexión que va más allá de el tomar una Coca-Cola una vez o en ciertas ocasiones especiales. O pasa lo mismo con otra marca que a mí me encanta, que siempre la pongo como referencia en casi todos los espacios donde tengo la oportunidad de hablar, y que también es Starbucks. Y que Starbucks, por ejemplo, es lo que generan, independientemente nos gusten o no nos gusten sus productos, porque hay muchas personas que de repente es como, quizás a mí no necesariamente su café es lo que más me gusta frente a otros, pero sí entrega una sensación que es distinta, que tiene que ver con el poner al cliente, la experiencia del cliente y la atención del cliente al centro de todo. Y sobre eso está construido todo lo que va a estar haciendo la marca. De hecho, la misma persona que es la gerente de marca de Latinoamérica de Starbucks habla de esto, que esto finalmente es su sello diferencial y está profundamente relacionado con lo que estamos hablando, que es el brand. Buenísimos casos, ¿no? De hecho, ahora que comentabas sobre la ventaja competitiva, sí, es cierto. Muchas veces, mismo si vemos una gran oferta, ¿no?, sobre ciertos productos, y cómo es que diferenciamos algunos, es porque quizás vimos alguna publicidad que nos llamó más la atención, o porque relacionamos alguna marca a algo, ¿no? Y eso nos ha llevado también a algo bien curioso, no sé si ha pasado en Chile, pero acá en Perú pasa mucho, que es que algunas marcas se posicionan tanto en la mente del consumidor que ya la gente no se acuerda el nombre del producto genérico, sino se acuerda el nombre de la marca, ¿no? Por ejemplo, los POS-its, ¿no? Que nadie le dice como que estos papeles adhesivos, notas adhesivas, sino que los llaman POS-its. Y acá en Perú un tiempo, por ejemplo, la gente en las bodegas, en vez de pedir avena, pedían Quaker, ¿no?, que es la marca, o en vez de pedir una pasta dental, pedían Colinos. No sé si, por ejemplo, en Chile alguna vez has visto estos casos similares. Sí, de hecho pasa con muchos de los mismos conceptos que tú dices. O sea, el caso, por ejemplo, también de Post-it, también pasa con el tema de la avena, también pasa, y yo estaba pensando, porque son muchos casos, traté como de acotar algunos, y claro, hay tres que te diría que son súper fuertes. En el caso, por ejemplo, del papel higiénico, hay una marca que es Confort, y que uno se, o sea, en general como tenemos que comprar Confort. No usamos como usamos el nombre de la marca y no como genérico. También está el caso de la balosa, una balosa que se llama Quicks, que hace como hace el mismo ejercicio, y la marca Gillette para las rasuradoras, que no sé si quizás en el caso de ustedes también se repite, pero ese también es clásico, y pasa exactamente lo mismo. O sea, ¿verdad? Esas son marcas que han logrado de una manera muy como positiva, asertiva, hacerse como cargo de apropiarse de este concepto, que al final hace que cuando uno piense en o sea, lo que hablábamos, piense en un lavalosa, bueno, en el caso de Chile, va a decir Quicks y no va a decir tráeme un lavalosa. Es como, sí, es como súper raro. Pero lo encuentro que realmente han hecho un trabajo increíble. Exacto. Reconocí varios casos, ¿no? Por ejemplo, el Gillette, que acá también nos ha pasado. Y bueno, ahora que ya todos estamos más empapados del tema del branding, ya sabemos por qué es importante, pasemos a una de las secciones que les gusta más a los emprendedores, porque los invitados, los expertos, nos comparten sus estrategias ganadoras y así todos podemos tomar nota y aplicarlas en nuestra empresa. Esta sección la llamamos Zona Táctica. Zona Táctica.
Entonces, digamos que todos los emprendedores que están empezando un negocio o están pensando en crear uno o ya tienen uno pero no han tenido tiempo para desarrollar una estrategia de branding, Fernanda, ¿tú cómo los ayudarías? ¿Cuál sería el paso a paso o lo que tú haces, digamos, para empezar a generar una estrategia de branding? Genial, encuentro demasiado buena esta sección, así que felicitaciones a ustedes, porque creo que lo más importante para todo orden de cosas que nosotros hagamos es poder llevarlo a la práctica. O sea, yo creo que eso es lo que finalmente están buscando los emprendedores también en el día a día, en toda la cantidad de información que reciben. Entonces, mientras más práctico se puede hacer mejor. Entonces, en este punto, contar que yo lo resumo en 6 pasos, pueden ser muchos más, o los podríamos acotar, pero yo creo que estos 6 pasos son como los esenciales, o por lo menos para mí son súper importantes que los tengamos considerados al momento de poder hacer esta estrategia de branding para su negocio. Entonces, la primera parte podemos pensar que también puede que sí esté relacionada con el branding puro, pero también tiene que ver y está relacionada con el propio modelo de negocios que tiene en este sentido la pyme, que tiene que ver con poder tener una estrategia bien definida, que eso es como la base de todo, o sea, como la estrategia del negocio bien definido, y que eso principalmente pasa por tener respondido ciertas como preguntas o criterios de hacia dónde nos estamos como queriendo posicionar en el mercado, y que tiene que ver con saber, por ejemplo, cuál es la razón de ser de nuestro negocio, que todo esto es como un poco la bajada de lo que hablábamos, misión, visión, valores, el camino que nosotros vamos a estar siguiendo para poder concretar esa razón de ser, que este camino es conocido como la visión. ¿Cuáles son nuestras motivaciones para hacer también lo que estamos haciendo? Que eso decanta la gran mayoría de las veces, si es que no es en todas, en la promesa que nosotros vamos a estar entregándole a nuestros clientes. Y por último, en cuáles son estos valores, como mencionábamos anteriormente, que nos definen. Y esta parte de los valores, uno puede decir, ya lo voy viendo en el camino, o se construye después, pero es súper importante que ojalá lo podamos ir viendo y pensando por lo menos desde un principio, porque eso tiene mucha relación incluso con el tipo de, por ejemplo, equipo que después vamos a querer tener, cómo nosotros les vamos a decir que, por ejemplo, ellos puedan atender a nuestros clientes, cuáles van a ser quizás algunos beneficios, o no sé, como detalles que vamos a tener para fidelizar, por ejemplo, a las personas que siempre nos prefieren. Entonces, en ese sentido, yo lo recomiendo y lo podemos hacer, ojalá hacerlo como el primer punto y de forma inicial. En segundo lugar, es poder identificar cómo es nuestro cliente ideal. Muchas veces esto está asociado también a un concepto en inglés que es el buyer persona, y que lo más importante del por qué también se construye esto en esta etapa tan temprana es poder, primero, saber a quiénes les estamos hablando, que eso es súper importante también en temas de lenguaje y en temas de comunicación. Entender también cuáles son, por ejemplo, sus necesidades, dolores, también las motivaciones que ellos tienen, y así poder hacer toda nuestra forma de funcionamiento del negocio que sea mucho más personalizada, y también hacerlos sentir especiales. Quizás es súper como utópico lo que estoy diciendo, pero hoy en día estamos igual en una sociedad que el tipo de consumo está cambiando. Hay un montón de estudios respecto a esto, principalmente porque también hay en los países de Latinoamérica varias crisis, y crisis que también tienen que ver con la parte económica. Y hoy en día, más que nunca, las personas están eligiendo realmente dónde y con quién invertir su dinero, porque
hoy en día muchas de esas cosas tienen que ver con una inversión. Entonces, por eso es tan importante esta como idea de poder hacerlo sentir especial. En el tercer paso es poder construir una propuesta de valor. En este sentido, tiene que ver con encontrar ciertas características que nos van a hacer presentarnos de manera diferente, o sea, que tienen que ver con ciertos, generalmente yo digo como máximo 3 elementos que puedan ser distintivos, nuestros sellos distintivos en el mercado. Por ejemplo, en el diferenciarnos con el tipo de atención que les entregamos a nuestros clientes, en este caso nosotros mismos como Visey, que buscamos ser más cercanos, estar siempre disponibles para entregar soporte a nuestros clientes, que tengan un soporte local donde llamar. Todo eso es un sello diferencial de nosotros. O, por ejemplo, si también quisiéramos entregarles algún tipo de beneficio adicional o de entrega de contenido importante o de valor agregado también a las personas que eligen nuestros productos y servicios también para fidelizarlos, que eso también podría ser otro tipo de elemento distintivo sobre el cual nosotros pudiésemos construir esta propuesta de valor que estamos hablando. En cuarto lugar, tiene que ver con una parte que también hablamos en una de las preguntas anteriores, y es en el poder empezar a pensar en cómo nosotros queremos ser vistos. Ya, esto es sobre todo hoy en día también esencial y tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestra identidad. Es cómo nosotros vamos a estar definiéndonos, así como Red Bull lo hace y dice soy rebelde, aventurero, o así como Disney, por ejemplo, es visionario, inspirador, cree en la magia y todo eso. Es súper importante. Nosotros también en ese sentido vamos a empezar a pensar en esto, y para esto igual también les traje como un tip práctico que puedan revisar como un elemento que se llaman los arquetipos de marca que propone Carl Jung, Carljung, que es un psicólogo que él ya construyó como punto de partida 12 personalidades que hoy en día tienen distintas marcas que nosotros también podemos encontrar ahí, y que de hecho ya si nosotros nos situamos en algunas de ellas, como hay unas que son el mago, otras el creador y todo eso, él ya por ejemplo nos dice las personas que quieren darse a conocer de esta forma tienen como por ejemplo ciertas características que son importantes que consideren plasmar también en esta creación de su marca. Así que igual les recomiendo ahí por verlo, que realmente es súper interesante. Yo también lo apliqué en mi trabajo dentro de Visey. Un quinto punto es poder tener claro, poder empezar a construir un set básico de elementos visuales distintivos de nuestro negocio. En este caso hablamos de algunos que son súper visibles y otros más intangibles. Y bueno, dentro de esto, dentro de los que son súper visibles, tiene que ver con lo que hablábamos al principio también, del logo, colores, sus combinaciones, tipografías, folletos promocionales, que esto igual es importante, que dependiendo del país también donde estemos, pueden ser digitales y en algunos otros casos mucho más impresos, algunos lugares que están apostando full como todo digital, hay otros que estamos como en transición, entonces también pueden ser esas alternativas, y que en ese caso y una vez habiendo elegido también este tipo de personalidad que vamos a hacer, sean súper adaptados a lo que queremos transmitir. Yo les decía, como en el caso de Disney anteriormente, ellos lo único que buscan es representar alegría, entretención, o sea, como un momento en el que te olvides del resto del mundo, y ellos lo que hacen es ocupar varios colores que llaman la atención, ocupan también distintos como personajes,
tipografía, movimiento, o sea, como hasta sonido, una serie de cosas que, bueno, eso ya deja de ser básico, pero es importante poder tener lo que hablábamos inicialmente de este punto de partida. Por último, el punto 6 es poder llevar todo lo que hablamos, o sea, estos 5 puntos anteriores, a la práctica, que yo te diría que es lo más difícil, Naomi, que tiene que ver llevarlo a la práctica en el proceso de cuando nosotros estamos entregando nuestros servicios o productos a los clientes, especialmente en todos los puntos de contacto que nosotros tenemos y el poder hacerlo también de la forma más asertiva posible, que es difícil, porque yo les hablaba inicialmente de la coherencia. O sea, hoy en día hasta uno mismo se da cuenta cuando alguien te dice que, por ejemplo, es de una forma o se van a hacer las cosas de una forma y después en la práctica no fue tan así o no se siguió el detalle al pie de la letra y se nota. Y eso hoy en día, y sobre todo en las generaciones que vienen, está siendo cada vez más presente. Entonces, ahí es súper importante poder ser asertivo desde todos los canales de comunicación, por ejemplo, que nosotros ocupamos, como en el caso de, por ejemplo, nuestro sitio web, redes sociales, espacios de soporte, de capacitación, de realización de eventos, hasta las formas que tienen nuestros colaboradores o compañeros de trabajo, en caso que nosotros trabajemos en un negocio, las formas de atender que tienen ellos con nuestros clientes. Como si, por ejemplo, lo que hablamos anteriormente, en casos que tienen que ver con alegría o que se quiera entregar entretención, eso obviamente va a definir también nuestra forma de hablar, nuestra efusividad. Por otra parte, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos entregar una atención súper personalizada a los clientes, o sea, poder quizás llamarlos por su nombre o cosas o detalles, sí las personas se fijan y nosotros lo hemos visto porque sí hemos tenido también en la práctica esos feedback. Entonces, es algo que yo les recomendaría también, y ahí es como para cerrar un poco la pregunta, siento que podría hablar una hora solo de eso. Buenísimo. Y ahora, digamos que algunas empresas ya podrían haber trabajado esto. Entonces, la pregunta es cómo llevar todos esos consejos o estas buenas prácticas del branding a una estrategia, por ejemplo, de fin de año, ¿no? Ya sea Navidad, o sea Black Friday, o sea el Buen Fin de, ¿no? Entonces, un poco más aquí queremos ser un poquito más concretos sobre qué estrategias, tácticas, qué prácticas tú recomiendas a las empresas para este fin de año, ¿no? Para potenciar su brand. Buenísimo. En este punto hay muchas estrategias. Dentro de las guías de estrategia, por ejemplo, que hay y que yo como que anoté para ustedes y busqué todo para poder irnos a lo concreto, como dice Naomi, es siempre poder aprovechar al máximo esas fechas especiales para implementar nuevas ideas y personalizar también distintos como ya sea como formatos, dos formas de comunicar y todo, que nosotros tenemos con nuestros clientes en las fechas especiales. Los casos como que quizás son súper y como mucho más como explícitos, tienen que ver, por ejemplo, con la Navidad, donde en la Navidad, o sea, se pueden hacer desde cosas que tengan que ver con ofrecer descuentos especiales, si incluso vendemos productos quizás de descuentos que tengan que ver como con productos relacionados, por ejemplo, quizás algunos beneficios extra que nosotros podamos entregarle a clientes que van desde detalles, o sea, va desde incluso como libros descargables con como ciertas entregas de contenido que a ellos les puedan como ayudar más con alguna estrategia que quizás ellos han estado pensando o en capacitaciones, cosas así que también les voy a contar un poquito a continuación. Y ojalá también aprovechar de poder ocupar también elementos visuales distintivos que son características de estas fechas. O sea,
ya sea como, por ejemplo, lo hacen un nivel como mucho más, o sea, como en un sentido clásico, lo hace, por ejemplo, Coca-Cola, con los gorros navideños, las decoraciones, las luces, que evocan todo lo que hablamos anteriormente de esta sensación de celebración, de familia. Pero por otra parte también no sé si que Google lo hace, yo encuentro así todos los días, incluso porque uno entra a Google y ve, y siempre ve como su logo distinto en función de cierta celebración que se esté dando de forma diaria en el mundo que ellos quieran destacar, que eso es increíble. Ellos también lo hacen en Navidad, por ejemplo lo hacen con juegos que nosotros podemos ir siguiendo, y que bueno, de todas maneras no se necesita tampoco ser marcas súper grandes como para poder realizar este tipo de campañas, sino también podemos empezar con cosas más pequeñas, como yo les decía, de ya empezar a incorporar como estos como elementos característicos en nuestra imagen tradicional que tenemos todo el año, y que se note que estamos en proceso también ahí de celebración y acompañamiento. Por otra parte, un punto como esencial, que finalmente, Naomi, lo que tú estás haciendo hoy día, y que tiene que ver con también poder aprovechar estas instancias para compartir contenido específico que sea de ayuda con nuestros clientes y que les ayude también a ellos a poder desenvolverse de una mejor forma en estas fechas. O sea, yo eso lo veo, sobre todo, por ejemplo, en el caso de nosotros, que nosotros, como somos en este sentido un sistema de ventas para emprendedores, y en lo que más buscan los emprendedores es aumentar sus ventas, en este sentido se puede, por ejemplo, poder ayudarlos con tips sobre cómo poder mejorar su rendimiento, desempeño, ya sea en sus tiendas físicas o sus tiendas online en estas fechas. También entregarle consejos de quizás cómo poder hacer más felices a sus clientes y fidelizarlos también en estos momentos en particular, ver formas de cómo preparar, ya sea desde la vitrina o ya sea desde el mismo como tienda en línea, de entregar tips de cómo poder sacarle un mejor partido para que sus clientes también sientan que están en este momento único, y que además en ese sentido nosotros como emprendedores nos hacemos parte de una celebración que también, por lo menos la Navidad, es una celebración que en casi todos los países encanta a todo el mundo, y muchas veces están semanas como trabajando en esto, celebrando. Entonces igual es súper importante ahí, y que se nota que es un día especial y se distingue de todos los demás del año. Eso es súper importante. Pues hay otros dos puntos que quisiera mencionar como para cerrar un poco también esta parte de la pregunta, y que tienen que ver con, por ejemplo, el poder contar historias sobre nuestra marca. En estos momentos también, este es un concepto que está de moda hace varios años igual, y que se llama storytelling. Y el storytelling, por ejemplo, así súper aplicado, sería aquello en fechas únicas y especiales, puede ser más allá de la Navidad, todo lo que ahí está hablando también Naomi en un principio, ya sea de los cyber, de los días black, de lo que sea. Lo que pudiésemos hacer, por ejemplo, es usar testimonios que nosotros tengamos quizás de clientes que puedan ser quizás de una forma como más emotiva, y que puedan contar también cómo les hemos ayudado, cómo les hemos permitido también en estos momentos, sobre todo en estas fechas, entregarles como un respaldo, porque sobre todo estas fechas también tienen cosas súper lindas para los emprendedores, o por otra parte tienen un caos súper grande para ellos también, porque muchas veces triplican sus ventas. Entonces, igual en ese sentido, que puedan contar como con nuestro respaldo, y nosotros lo estamos apoyando, es súper importante.
Em, en este sentido, yo destaqué también, por ejemplo, el caso que igual ahí estuve buscando para que no fuera como tan clásico, ya que hemos hablado como de Coca-Cola, Starbucks y todo eso, y Google. También está el caso de Spotify, que por ejemplo, lo que Spotify hace, y yo igual lo encuentro súper entretenido, es que ellos, por ejemplo, en Navidad, lo que hacen es que comparten, como la llaman, como listas raras de sus usuarios que tienen nombres divertidos, que no tienen nada que ver con la Navidad, pero ellos lo hacen en el día de la Navidad, para decir como nosotros celebramos y nos hacemos parte de algo, pero de una forma completamente distinta y que logra ser demasiado viral porque es muy entretenido y es algo que todos tenemos como curiosidad y es como medio insólito. Entonces, también ellos tienen como un storytelling entretenido porque lo construyen como alrededor de esto, los usuarios comentan, ellos también comparten, entonces hacen que ese storytelling además sea interactivo y pensado como súper fuera de la caja, que es algo que sobre todo hoy en día está súper valorado también. Y por último, ojalá poder realizar actividades que sean actividades y también estrategias que sean diferentes, como tomándonos también del caso anterior que hablábamos de Spotify, y poder difundirlas en los diferentes canales de comunicación con los que nosotros contamos como emprendedores. O sea, ¿a qué me refiero con estas actividades? O sea, como hay casos, esto es como casos sí, quizás súper de repente gringos, pero también hay en otras partes en donde, por ejemplo, marcas que pueden ser complementarias, marcas de productos complementarios se unen para ofrecer productos distintos a los habituales que ellos siempre entregan. O sea, es como o sea, tener como esta como opción ilimitada y por pocas horas y por esta fecha en específico que no se va a volver a repetir, y también generan esta sensación de, por lo menos nuestros clientes o las personas que nos están viendo, como lo necesito tener ahora. Por ejemplo, también puede ser hacer eventos y que toda nuestra marca se adapte a ellos. Este también es un caso Disney, pues, que es como su parque en Navidad es como otra cosa absolutamente distinta a todo el resto del año. De hecho, si los buscamos en internet, tienen tours, o sea, todo el año como virtuales y como de que te cuentan las características del parque en esta fecha, todas las cosas que puedes hacer. O sea, ellos de verdad yo te diría que son así como los más increíbles de cómo sacan partido también en un buen sentido a este momento específico. Y también otra cosa es poder tener, por ejemplo, ofertas muy significativas o por cierta cantidad de horas, una oferta de descuento que realmente nunca más en el año tenemos, que sobre todo pasan algunas veces en los cyber. Y, por ejemplo, lo que nosotros como Visale de repente también habíamos estado ocupando, que tengan que ver quizás también con cierta cantidad de cupos. O sea, como tenemos este descuento, dura este tiempo y además se tienen cupos, porque en el fondo eso también es una sensación de que se está entregando, o sea, que efectivamente se entrega algo especial, único, y que da un sentido de urgencia de que en algún momento yo tengo que ser parte de esto porque si no me voy a quedar fuera. Y bueno, un último ejemplo que lo mencioné arriba son como estos eventos online también con charlistas expertos que también son buenos. Específicamente, ojalá estén asociados siempre en línea con el ayudar en este sentido como a nuestros clientes. En el caso también nosotros, así como de Visale y todo eso, nosotros lo hicimos bastante para temas como de fechas especiales, también de repente quizás, no sé, de contingencias, o sea, cuando estuvo también todo el tema de repente de la pandemia y se necesitaba más información sobre, por ejemplo, temas de despacho y de logística y en concreto de ver cómo se podía solucionar de una forma práctica. También nos hicimos parte de eso y encuentro que también es súper
positivo para que ustedes quizás lo puedan hacer y poner en práctica en esta especial. Buenísimos los ejemplos. Yo creo que hay variedad para todo tipo de negocios que quieran implementar. Quizás para algunos son los eventos, para otros es el contenido digital, para otros son las colaboraciones. Por ejemplo, el ejemplo de Spotify me encantó porque es una forma de darle vuelta a una campaña típica de fin de año, y eso me ha hecho acordar que hay unas marcas, por ejemplo, que en San Valentín apuestan por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un día de regalarte a uno mismo, o sea, no necesariamente quizás al amigo o a la... Sí, entonces esa es una forma muy interesante de cómo, y bueno, claro, para poder implementar esta campaña, ¿no?, de regalarte a ti mismo, que es bastante audaz para ir en contra de la corriente en San Valentín, es muy importante todo lo que has mencionado antes, ¿no? Que tu marca tenga esta personalidad disruptiva, que se acomode a esta estrategia, ¿no? Porque no se trata simplemente de pensar ideas, sino que estas ideas tienen que estar muy bien conectadas con el branding, con la personalidad de tu marca. Y ahora sí, en cortito, Fernanda, de todas esas estrategias que nos has compartido, ¿me podrías decir si es que tienes alguna que sea tu favorita, si la que tú crees que es imperdible, la confiable, la que le recomiendas a todo el mundo? Mira, mi favorita, la verdad, por un tema también quizás de formación profesional y por el tiempo en el que he estado dedicándome un poco a lo que me dedico desde hace ya varios años, es la entrega de contenido útil y práctico. No en el exceso de entrega de contenido, porque ahí también quizás como marcas tenemos que tener ojo de no irnos como a ese extremo, porque hoy en día hay como bombardeo de información que a todos nos abruma muchas veces cuando queremos ya sea buscar algo o cualquier cosa. De repente sí eso nos abruma, pero sí yo encuentro que es así como ideal es que pueden tener como, o ya sea ustedes mismos inicialmente y luego un equipo que pueda tener una generación, o sea, pueda hacer como esta generación de contenido práctico, útil, y que más que quedarse como yo te recomiendo que para vender más tengas un descuento, es como ir más allá, como lo que hemos estado hablando, como ejemplos, buenas prácticas, referencias, cosas que ahí los emprendedores también puedan ir buscando, que eso es lo otro, que yo creo que una de las cosas buenas también es sí o sí mirar referente, sí o sí mirar a la competencia también, más que para asustarnos, para decir como, ojo, hay cosas que podemos estar haciendo o innovando de otra forma y qué rico que se estén haciendo en el mercado. A mí me gusta esto y yo lo voy a hacer, pero de esta otra forma. Dentro de todo, sí o sí para mí sería, como te decía antes, un tema de la generación de contenido. Genial. Y bacán lo de la competencia, ¿no? Porque se trata de mirar, inspirarte, analizar, pero no copiar, no repetir, porque tienes que adaptarlo a tu negocio, tienes que ver lo que te funciona a ti, que no necesariamente es lo que funciona a otros. Bueno, con esto ya hemos llegado al final del podcast de hoy. Quiero agradecerte, Fernanda, por haber estado en este programa y compartiendo todos estos tips y estas estrategias con los emprendedores. Les agradezco a ustedes por la invitación, realmente lo he pasado muy bien, se me pasó el tiempo volando, soy súper buena para hablar, para compartir cosas. Pero espero que además de solo eso les haya sido útil y cuando quieran yo feliz de volver y conversar sobre otras cosas que para todos ojalá les generen como quizás el poder pensar en alternativas de hacer las cosas distintas, que finalmente eso es lo que a mí personalmente me moviliza. Así que muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Ya estaremos también conversando en otra oportunidad. Y bueno, también agradecer a todos los que nos están escuchando. No olviden seguirnos para que estén al tanto de todos los próximos nuevos episodios que podamos sacar. Vamos a seguir compartiendo hacks, tips, estrategias junto con otros expertos de marketing, ventas y gestión de negocios. Así que bueno, nos encontramos en este canal en el próximo episodio de Hacks para Emprendedores. Adiós.